Yo quiero que el Reino Unido se mantenga unido. Es una asociación que tiene un éxito fantástico. Pero no podemos interferir en una región del Reino Unido si quiere hacer la pregunta ¿estamos mejor fuera? No podemos meternos en medio de eso. Pero creo que los escoceses se merecen una pregunta justa, clara y decisiva. Al final es la decisión del pueblo escocés. Pero quiero que sepan que el resto del Reino Unido, y les hablo como primer ministro, quiere que se queden. Esto lo dijo David Cameron, un Tory como Dios manda. Hoy en Fort Apache hablamos de Cataluña. Fort Apache. Hoy en Fort Apache hablamos de Cataluña y sus complejidades. Para ello nos acompañan 6 invitados. A mi izquierda, Joan Josep Nuet, coordinador de Esquerra Unida y Alternativa. Bienvenido a Fort Apache. Gracias, ¿qué tal? No podía faltar en este programa Ramón Cotarelo, catedrático de Ciencia Política en la UNED. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Gemma Basart, profesora de Ciencia Política y miembro de Podemos, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Frente a ella, Ramón Soldán, miembro de Esquerra Republicana de Cataluña, bienvenido al programa. Gracias a vosotros. Nos acompaña también María Eugenia Quetglas, periodista, muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros por invitarme. Y cierra la mesa Marta Marván, de Ciudadanos, bienvenida al programa. Buenas noches, muchas gracias. Enseguida empezamos a discutir, pero como siempre en este programa, en el punto de mira. La aceptación a trámite de los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno de España ante el Tribunal Constitucional del decreto de convocatoria de la consulta y de la Ley de Consultas Populares no refrendarias abría una nueva etapa en el proceso soberanista catalán. Ante la situación de suspensión de la consulta el 14 de octubre, Artur Mas anunciaba la convocatoria de una consulta alternativa no vinculante que también cuenta con la oposición del Gobierno central que ha iniciado los trámites para impugnarla. Hoy en Fort Apache analizamos las diferentes ópticas del proceso soberanista catalán de cara al 9N. Como siempre en Fort Apache empezamos con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. Decía Josep Pla que lo más parecido a un español de derechas era un español de izquierdas. Yo ahora os pregunto, después del caso Pujol, ¿lo más parecido a un gobernante catalán de derechas es un gobernante español de derechas? Joan Josep. Bueno, queda claro que las derechas tienen proyectos parecidos en Cataluña y en España, ¿no? Pero hay otra cosa que también es una frontera importante, que es la democracia. Y hoy hay pues mucha gente en Cataluña que a lo mejor ha votado a Convergencia y Unió, pero que está de acuerdo con que se haga una consulta democrática, ¿no? Y en cambio el Partido Popular en el conjunto de España no está de acuerdo con preguntar a la gente, ¿no? Bueno, pues yo creo que hoy la democracia es un buen baremo, es una buena línea roja para saber quién está a un lado y quién está a otro, ¿no? Y en Cataluña estamos intentando llegar a acuerdos, movilizar fuerzas políticas, fuerzas sociales, sociedad civil, que quiere que la gente pueda decidir, que ellos y ellas sean protagonistas de sus decisiones mediante el voto, mediante la democracia. Creo que eso no se puede parar. Es posible que se pueda atrasar, que se pueda dificultar y mucho. Y realmente el gobierno español lo está poniendo difícil, ¿no? Pero lo que queda claro es que no lo pueden parar. Gracias, Joan Josep. Ramón, tu minuto. Sí, Pablo, yo tengo mucha admiración por Josep Pla. Y esta frase suya pues es que retrata una realidad incuestionable. Los nacionalistas españoles, excepto un servidor, son iguales y da igual que sean de derechas e izquierdas. Pero no estoy de acuerdo con que las derechas catalanas y las derechas españolas sean iguales. Las derechas españolas no tienen parangón. Gracias, Ramón. Gemma. Sí, yo creo que no es una cuestión tanto de catalanes o españoles, en el caso de estos partidos, sino de unos partidos hegemónicos del régimen del 78, Partido Popular, PSOE, Convergencia y Unió, que tienen un mismo acercamiento, un mismo comportamiento en cuestiones que tienen que ver con la corrupción, la financiación ilegal de partidos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el compañero ponía la frontera entre demócratas y no demócratas. Creo que esta frontera existe y creo que es una frontera que se tiene que reivindicar, pero también hay otra frontera de estos partidos hegemónicos de este régimen del 78 que se están agotando y otro tipo de apuestas políticas que marcarían esta otra frontera.
Ramón, tu minuto. Sí, yo creo que el proyecto neoliberal es básicamente uno a nivel mundial. Otra cosa es que en todo caso haya intereses confrontados de las burguesías y de los intereses económicos según el territorio. De todas maneras, yo creo que sí que hay alguna diferencia en cómo percibe la población, más allá del programa económico, la derecha catalana o la derecha española, porque la derecha española proviene de una determinada tradición, y el PP es heredero del franquismo, y CiU, en cambio, se enfrentó a él. Y eso hace que en Cataluña se haya percibido que Convergencia es otra cosa. Incluso gente que se define de izquierdas o de centro izquierda ha votado a Convergencia, y hay veces que cuando les dice que son de derechas se asombran de decir, ¿cómo? Pero Convergencia no era el centro, la derecha no era el PP, y el problema es que el PP no se asimila a los valores democráticos en memoria histórica, en cómo percibe la Iglesia. Mira la derecha francesa con el laicismo o con el derecho a decidir, por ejemplo. Gracias, Ramón. María Eugenia. Bueno, la derecha es en Cataluña y en España, pero sí que hay matices. Y yo creo que con la cantidad de partidos políticos que hay, los matices se tienen que tener siempre en cuenta. Lo que en este caso concreto decías, es lo mismo lo que venías a decir, un presidente supuestamente corrupto en Cataluña y un presidente supuestamente corrupto en España. Pues el presidente actuará mal, pero no tenemos que olvidar que los delitos los cometen las personas y no las formaciones, y al final tendemos a meter a todo el mundo en el mismo saco. Yo creo que conviene diferenciar las políticas de derechas con todos sus matices y la gente corrupta y que comete delitos. Y ahora, aparte de la derecha, la cuestión en Cataluña, yo creo que que no hay diferencias actualmente en los discursos entre la izquierda y la derecha en Cataluña, a día de hoy. Otra cosa es hace un año y lo que puede pasar dentro de año y medio, pero ahora el discurso es casi el mismo. Gracias, María Eugenia. Marta. Bueno, la pregunta habla un poco de los políticos, ¿no? En este caso a la derecha, a la izquierda, lo que tenemos que concebir es el político tiene que representar al pueblo. Ahora mismo la sociedad se está rompiendo. El perfil que tenemos es que el político de derechas en Cataluña está luchando con el independentismo, y dentro de España lo que está ocurriendo es que la sociedad se está rebelando con los conceptos de corrupción o derechos sociales, que yo creo que es al fondo a donde hay que ir. Pienso que en Cataluña lo que hay es una cortina de humo que está trabajando ese político de derechas, independientemente de ese político que está representando a una sociedad quebrada, y lo que hay que entrar es en el fondo y en la valoración de lo que está pasando realmente y de lo que la gente se está quejando, no tanto en el discurso que están teniendo, y que nosotros efectivamente podemos valorar si es de derecha, si es de izquierda, o el caos situacional, ¿no?, está complicando, y yo creo que ellos están utilizando el independentismo simplemente como un escenario, en este caso como un teatro para nosotros. Hay dos elementos que quiero dejar encima de la mesa. Es evidente, y nadie lo puede cuestionar, que existe una voluntad muy amplia en Cataluña de tener unas relaciones jurídicas con el resto del Estado diferentes, y esto no lo puede ignorar nadie. Digamos, qué tipo de relaciones jurídicas o cuánta gente sea la que desea eso, pues estaría por ver. Pero parece que hay otro elemento que ha emergido en los últimos tiempos y que tiene que ver con una fractura que va más allá de lo territorial y que tiene que ver con las élites políticas. Es decir, el pujolismo ha sido élite política en Cataluña, pero también garantía de gobernabilidad de España. Lo mismo que el PSOE y que el Partido Popular, que además tenían unas magníficas relaciones. Da la impresión de que eso se está viniendo abajo, es decir, que los principales partidos que se han repartido el poder en el Estado y en las diferentes unidades nacionales o subnacionales, de alguna manera forman parte de algo que se viene abajo, sea el Partido Socialista, sea el Partido Popular o también Convergencia y Unió. El éxito de Esquerra Republicana da la impresión de que tiene que ver con esa sustitución. Parece que el partido nacionalista más importante en Cataluña en estos momentos va a dejar de ser Convergencia y Unió, con las implicaciones que eso tiene. Digamos, hay una nueva fractura que tiene que ver con un hastío de la gente con respecto a las élites políticas, o lo fundamental sigue siendo la cuestión territorial. Pregunta que dejo en la mesa. Pues mira, por abrir ahora yo un poco el debate, creo que si hay algo ambicioso, agradable, y yo creo que todos deberíamos de satisfacernos por ello, es que todos vamos a estar de acuerdo en que hay una fractura social y hay una rebelión ante las administraciones y ante lo que está pasando. Yo creo que eso es gratificante, lo comentábamos antes, la sociedad está viva a día de hoy. Hace 10 años pensábamos que no.
Y ante esa sensación de que está viva, nosotros debemos de saber canalizar el momento que estamos viviendo, y yo creo que intentar llevarlo con éxito al mejor triunfo de la sociedad, ¿no? A que todos los ciudadanos se vean bien representados y no a intentar hacer pues descafeinados de momentos de consulta, sino realmente a representar a los ciudadanos con todas las garantías y el apoyo de la sociedad. Iván. Sí, yo quiero poner un ejemplo, ¿no?, de esto que dices. Me acuerdo muy bien del año 2012, el 11 de septiembre, ¿no?, cuando salió más de 1 millón de personas a la calle. Al día siguiente el presidente Artur Mas dijo, pues ya está, yo me pongo al frente, me hago independentista y esta gente me va a votar, y prácticamente convocó a las elecciones. Que fue Montilla también a esa manifestación. Sí, por supuesto. ¿Qué pasó? Que Artur Mas sacó 12 diputados menos y hubo un castigo político muy fuerte a Convergencia y Unió. Y en cambio el núcleo político de Convergencia leyó que esa manifestación la iba a recoger prácticamente el presidente al 100% y que iba a sacar mayoría absoluta. ¿Por qué no pasó? Hombre, pues no pasó porque la gente también estaba allí en contra de los recortes, también era muy crítica con la corrupción, y el tema caso Pujol ha ayudado a que Convergencia ahora prácticamente se hunda, y el bipartidismo que existía en Cataluña, que durante mucho tiempo funcionó entre CiU y el Partido de los Socialistas de Cataluña, ahora ha caído en picado, ¿no? Y se ha abierto de nuevo realmente pues muchos más partidos y mucho más el juego. Dejo otra cosa en la mesa a partir de lo que dice Joan, que es muy interesante. Después de esa manifestación, todo el mundo reconoce que el catalanismo es absolutamente transversal en Cataluña. Xavier Domènech, que es un historiador al que yo admiro mucho, dice: el catalanismo es lo que define la hegemonía en el tablero catalán. Cualquiera que quiera organizar una mayoría social en Cataluña necesita asumir lo que implica el catalanismo. Bien, entonces, ¿cómo se explica la emergencia, por un lado, de Ciutadans desafiando al PSC, que es verdad que sí tiene contradicciones con el catalanismo, y también la nuestra, que las encuestas dicen que Podemos, que no tiene problemas con el derecho a decidir, pero que no plantea la cuestión de la identidad nacional como el eje fundamental de su discurso? Pues bueno, algunas encuestas hablan de ser tercera fuerza política en Cataluña. ¿Cómo se explica eso si el catalanismo se supone que es hegemónico, Ramón? Bueno, yo es que, enlazando con lo que decías antes, los procesos de membración de los imperios europeos y tal se producen en una época de crisis y tal, ¿no? Entonces, esto también vuelve a coincidir ahora, pero es que en el caso de Cataluña coincide con otro proceso, que es el desencanto de la esperanza que se suponía en Cataluña que iba a hacer Zapatero. Después de la España azul de Aznar, Cataluña... España federal. Sí, Cataluña deposita esas esperanzas que tendrían el ejemplo, digamos, que se puede tocar en el Estatut, y ahí se produce una gran frustración. Entonces, la ciudadanía catalana dice, ni la España azul ni la España roja. No vamos a poder encontrar el encaje que Cataluña pretendía dentro de España. Entonces, eso va cuajando, y eso coincide con la ilusión que se genera por un proceso constituyente que cree no solo un nuevo Estado, sino también una nueva sociedad, ¿no? Y eso habla de la manera más rápida de acabar con todos los recortes neoliberales y con toda la regresión social que se está produciendo por parte del gobierno español. Se percibe que es mediante la creación de un nuevo Estado y de una nueva sociedad, donde tú debes repensar todo eso, donde vas a repensar el modelo energético, donde vas a repensar el gasto militar y todas esas cosas. Entonces, el independentismo, yo creo que en buena parte se nutre de eso, y en parte Podemos comparte la filosofía de un nuevo proceso constituyente a otro nivel, a nivel estatal, ¿no? Y aquí vamos un poco de la mano en la ilusión, en generar esa determinada esperanza. Lo que pasa es que yo creo que hoy en día la ciudadanía catalana ve más cercano el proceso constituyente de la República Catalana, que pienso que no el proceso constituyente de una república española. Y perdona, la reflexión final. Y creo que la creación de una república catalana sería un magnífico espejo y un magnífico empuje para que hubiera un proceso constituyente en el Estado español. El problema es que si eso se puede abrir sin abrir el candado del 78, con todo lo que implica a nivel estatal. Si es posible un proceso constituyente en Cataluña sin que lo haya en el resto del Estado. Ramón, y después María Eugenia, después Gemma.
Pues, hombre, parece que no, prima facie, pero aquí hay tantas cosas que parecen que no, que luego que son que sí. Claro. Conviene ser prudente. Mira, yo creo que aquí ha habido un periodo de relativa calma hasta que se produce una ruptura, un punto de no retorno, que es la desgraciada sentencia del Tribunal Constitucional en materia del Estatuto en el año 2010. Nadie entonces pensó que aquello iba a traer las consecuencias que trajo, porque en sí mismo el tribunal estaba desprestigiado, carecía de autoridad, lo que hizo fue una chapuza, en fin. Sin embargo, ha provocado un movimiento de reacción social, una movilización social insólita. Dice el colega que el señor Mas aprovechó el momento para ponerse al frente de la manifestación. Es una manera de ver las cosas, no la tuya, sino la demás. Muy bien, puede estar más o menos equivocado y tal. Y el señor presidente del gobierno español, que le preguntan, oiga, ¿ha visto usted lo que ha pasado ahí? Y dice, bueno, el Estado, los españoles no están para algarabías. Es decir, nos encontramos con que un señor aprovecha el asunto pro domo suo y el otro no tiene ni zorra idea de dónde se encuentra, porque actúa con la tradicional prepotencia de esa derecha española, que no tiene parangón en el mundo, de despreciar todo lo que ignora. Y, en último término, confiar en que se puede resolver a bofetadas, que es como ella resuelve las cosas. Claro, entonces, aquí esto ha ido creciendo producto del aprovechamiento de algunos, el oportunismo de unos, el cual por lo demás es legítimo. Todas las fuerzas políticas catalanas, incluida Podemos, en la medida que tiene una versión catalana, pues miran por sus intereses y avanzan sus tal, claro, eso es lógico. Y luego tenemos unos afuereños, que son los instalados aquí en esta especie de cueva de ladrones que han montado, que no tienen ni guarra por donde se encuentran, pero que confían en que poniendo un chico de los recados al frente del Tribunal Constitucional, que es lo que han hecho, pues luego se van a valer de las sentencias, como le siguen llamando Tribunal Constitucional, en lugar de llamarle el chico de los recados, pues claro, creen que esto a los catalanes los va a imponer. Claro, ¿qué sucede? Que hay un proceso constituyente, de hecho. Y aquí viene la cuestión esta del 78, hombre, que en algún momento tendremos que hablar, porque es que, claro, ya me empieza a volver la cabeza. ¿De 78 ya? ¿De qué siglo, hermano? ¿De qué siglo, hombre? Ya está bien, hombre, ya está bien. En el 78 se hicieron unos acuerdos, yo no los hice, por supuesto, y además siempre me parece un desastre. Pero hay unos tíos que dicen que se hicieron. Bueno, se habrán hecho, pero hay unos fulanos que se los han cargado sistemáticamente. Y ya con esto termino. Esa derecha carece de parangón. ¿Por qué? ¿La has oído alguna vez condenar al régimen de Franco? No, bueno, pues ya está. Estamos hablando de un fenómeno completamente antinatural. Y claro, esa derecha dio a entender, engañó a una izquierda, entre las cuales estaban tus progenitores, por cierto, que nos creímos todos que esto, después de los 40 años de la ignominiosa, pues podríamos llegar a un acuerdo entre caballeros. Grave error, porque con los patanes no se puede acordar nada. Y entonces esto era una cosa que estaría mejor, estaría peor, pero había un acuerdo. Y se lo han cargado las derechas. ¿Y ahora qué puede haber? Pues sí, un proceso constituyente. Y con dos cuestiones. En Cataluña, estos señores de la derecha no pintan un pimiento, han sido sustituidos por una multiplicidad de otros. Pero los socialistas tampoco, porque de eso se olvida alguien. Tú decías antes muy bien. Los de Convergencia y Unió han sido puntal en el sostenimiento del Estado. ¡Qué casualidad! Oye, y el PSC, claro. El PSC ha sido fundamental para que el PSOE gobernara en España. Si el PSC pierde, el PSOE se va a la porra. María Eugenia. Bueno, yo creo que en Cataluña en estos momentos hay una revolución. Existe. La cuestión es dónde va y dónde llega, y ahí hay una cierta responsabilidad por parte de todos los partidos que están ahora en Cataluña, que desde aquí, creo, y a lo mejor me equivoco, pero centran todo en lo que es la identidad nacional en la consulta, y creo que están olvidando una serie de problemas que tiene la sociedad catalana, que también tiene el resto de la sociedad del Estado español, que son los recortes, sobre todo, pero listas de espera, problemas en los colegios, y todo eso se está olvidando, y creo que sobre todo la izquierda catalana se está olvidando de dar la lata todos los días en esos temas, y se están centrando demasiado en la identidad catalana. ¿Qué pasa? Ahí es donde llega. Sí, no, como lo veo desde aquí, luego llegan formaciones como Podemos, que sí pueden llegar a esa gente desencantada y darles una solución, porque desde el 11 de septiembre, que Mas decide celebrar las elecciones pensando que va a sacar una mayoría absoluta, se le olvida mirar que hay otras cosas que preocupan a la gente, y a partir de allí se ha empezado una evolución
que vamos a ver cómo acaba el 9N, pero no va a acabar y los problemas a la gente en Cataluña no se acaban. Y va a haber, creo, me puedo equivocar, dentro de unos años, pongamos 20, 30, Dios sabe cuántos, van a pasar a la historia el señor Mas y el señor Rajoy como los grandes irresponsables de esta parte de la historia de España y Cataluña, porque no se han sentado a hablar, no han intentado encontrar una solución. Y los problemas en Cataluña van en aumento y los problemas en España van en aumento. Y al final hay un debate interesantísimo desde un punto de vista político, pero al señor Mas se le eligió para gobernar y el Parlamento se eligió para que intente tramitar los problemas que tiene la sociedad catalana hoy. Gemma, y después Sí. Marta. Mira, yo creo que sería interesante trasladar el relato, la disputa, desde un campo del deber ser, el derecho a decidir. Creo que ningún demócrata cuestiona el derecho a decidir y creo que la frontera que ha apuntado el compañero existe, o sea, entre demócratas y no demócratas. Por lo tanto, el derecho a decidir, pero trasladarlo en un campo del ser, en la creación de las condiciones que hagan materiales estos derechos, porque parece que en el debate en Cataluña estamos en un debate circular de este campo del deber ser, el derecho a decidir. Y en ese sentido, un poco también como apuntaba Pablo, yo creo que hay distintas salidas y hay una salida que sería unilateral, que es una salida, diríamos, con una desobediencia masiva, que yo no la veo, funcionarios, policía, jueces, agencia tributaria desobediendo o apoyos internacionales, que no la veo, por tanto hay una salida unilateral. Existe, pero yo no la veo factible, y hay dos salidas que son dos salidas que hay algún elemento de diálogo o de considerar construir otro escenario. Una salida que yo diría más sistémica, que se podría dar, si fuera inteligente el sistema, de que el Tribunal Constitucional diera una respuesta rápida al recurso de la Generalitat y abriera la puerta a una reinterpretación y una reforma de la Constitución. ¿Esto qué haría? Bueno, relegitimar el Tribunal Constitucional en Cataluña, Rajoy tuviera un aval para una negociación de cara a su electorado y una distensión por parte de Convergencia y del PSOE. Esto sería una salida sistémica, pero una salida que va más allá del escenario catalán. Es lo que dice Tomás Gómez, me salía Pedro Sánchez, lo de una reforma de la Constitución. Y después yo creo que la otra, que creo que es más factible, porque yo no veo que una reforma sistémica sea posible ahora, como está tensionada las cosas, es un cambio de correlación de fuerzas. Construir otro escenario, un cambio de correlación de fuerzas en el gobierno español, en el Parlamento español, y que esto posibilitara abrir un escenario de transformación, abrir estos acuerdos del régimen del 78 e incluir en esta disputa una discusión sobre el modelo territorial. Yo creo que solo hay estos tres escenarios y el primero, el unilateral, creo que no es posible. O sea, creo que nos situamos en un escenario más sistémico y en un escenario más de ruptura, que creo que son los realistas. Marta. Pues yo te voy a dar una salida por encajarla, digamos, en el concepto en lo que estamos debatiendo sobre Cataluña, y son unas elecciones anticipadas. Quiero sumar, yo creo, dos conceptos que han sido claves en cuanto María Eugenia ha dicho la palabra revolución y Ramón desprecio, es decir, se ha sumado un desprecio de gobiernos, como puede ser ahora mismo Artur Mas, ¿dónde están los presupuestos 2015? Los ciudadanos queremos que gobiernen con los presupuestos que nos cierren a nosotros nuestras necesidades de servicios sociales, educación, cultura, etcétera, etcétera. Cuando eso no está, cuando el escenario está caliente y cuando la cortina de humo supone entrar en unas votaciones que dices, no, vamos a entrar al fondo del asunto, ¿qué más escenarios que decir? No, usted tendrá que sentirse representado por la sociedad que está ahí, saliendo a la calle día tras día. Pues a partir de ahí, elecciones anticipadas. Y desde luego se ha sumado ese desprecio que yo creo que toda la sociedad está reivindicando, el desprecio pero de todos los políticos y de todas las áreas, ¿no? Esa sensación de que están en un escalón más alto de la sociedad y que son inmunes a muchísimas, pues en este caso, casos de corrupción que nos estamos levantando diariamente y que los estamos viendo en la televisión, y realmente el ciudadano que está en su casa y que ahora mismo le cuesta llegar a final de mes dice, ¿qué me estás? Otro día y aún así me planteas tantos escenarios. No, yo quiero ir a las urnas a votar, pero a urnas de verdad, y que yo pueda decidir quién me tiene que gobernar, y eso significará un cambio seguramente a muchos niveles, y nosotros creemos que hay que apostar por ellos. Claro, pero imaginemos en ese escenario, es decir, se convocan elecciones anticipadas en Cataluña, nadie sabe lo que puede pasar y de hecho las encuestas son equívocas, pero imaginemos una de las opciones, un éxito enorme de Esquerra Republicana de Cataluña yendo con sus propias siglas o yendo, digamos, en una suerte de candidatura de unidad encabezada por una personalidad.
llegas al gobierno. Yo no sé si Esquerra quiere ese escenario, el escenario de verse en la posición de gobernamos nosotros y mañana hacemos una declaración unilateral de independencia. Hombre, ese sí. Claro, pero lo haces al día siguiente que al día siguiente Montoro cierra el grifo y... Porque claro, a la yugoslava parece muy difícil, es decir, los Mossos de Escuadra a defender la soberanía catalana, eso no se lo cree nadie. O sea, yo pregunto a vascos que conozco y dicen, no nos imaginamos una huelga general en Cataluña saliendo la gente a la calle, o sea, un escenario pues casi prebélico, que es lo que implica una cosa de estas. Entonces, ¿cómo se hace? Es decir, se declara unilateralmente la independencia y Montoro se sienta así y dice, pues no hay dinero para que funcionen los hospitales, para que funcionen... Sí, pero es que yo creo que para que España negocie es la única fórmula. España no puede negociar si no ya está al borde de ese precipicio. Ni el PP ni el PSOE van a aceptar una negociación previa. Y la reforma, en todo caso, de la Constitución que plantea el PSOE, iba a decir de Pedro Sánchez, pero es que también lo planteaba Rubalcaba hasta hace 2 días. O sea, esa reforma de la Constitución para modificar el Senado para que sea una Cámara territorial. Como en Alemania. No sé si Pedro Sánchez llega mucho más allá de eso. Eso es inasumible, no solo para los soberanistas, pero los federalistas también lo tendrían difícil porque el federalismo sería otra cosa. Y Cataluña no puede estar bien dentro del Estado si no tiene el encaje que ella pretende tener. Y una relación bilateral. Entonces, ¿Cataluña podría estar dentro de España? En todo caso, ¿la mayoría de la población catalana aceptaría eso a pesar de que hoy es soberanista? Pues es posible que sí, pero ya digo, se debería dar el proceso constituyente que yo decía, y un proceso constituyente que reconozca el encaje que Cataluña quiere tener en el Estado, y eso es muy difícil que lo reconozca la España bipartidista. Sin duda, Joan. Bueno, en primer lugar, yo creo que una candidatura patriótica no es en Cataluña ni recomendable ni posible. No es posible. No es recomendable, en primer lugar, primero, porque, a ver, esto en el Estado a veces yo creo que se desconoce, ¿no? En Cataluña no hay un catalanismo. O sea, el catalanismo y también está afectado por la lucha de clases. Y históricamente ha habido un catalanismo de progreso muy vinculado al movimiento obrero, y en cambio ha habido un catalanismo profundamente de derechas. Recordemos que Francesc Cambó, que es el padre de la patria de los catalanistas conservadores, en el 31 estaba con Alfonso XIII y en el 36 con Franco. Claro. Y por tanto la lucha de clases existe, y aunque hay un debate nacional y eso modifica, eso no significa que la lucha de clases desaparece, simplemente que tiene otros vericuetos, y una candidatura patriótica es un proyecto hoy de la derecha catalana para sobrevivir políticamente porque está muerta. Y en cambio la izquierda catalanista necesita un proyecto social, un proyecto de transformación. Digo más, necesita una alianza con los federalistas y con la gente que en el conjunto del Estado quiere también transformar España, porque España, si la cambiamos, aunque fuésemos independientes como Cataluña, nos iría bien porque tendríamos un vecino mejor. Por tanto, que España cambie, que España se transforme, que acabemos con los Borbones y se inicie un periodo nuevo del conjunto de los pueblos de España, siempre será bueno para Cataluña. Y yo creo que si eso se hiciese, ya Cataluña, pues ya la independencia la vería de otra forma. Se vería como una relación positiva entre pueblos donde evidentemente cada uno construiría su camino y colaboraríamos. Es que alguien se piensa que los aragoneses no van a ser dentro de 500 años mis vecinos. Claro que serán mis vecinos dentro de 500 años. Si Cataluña no se va a desplazar como una placa tectónica y nos vamos a ir a Turquía, ¿no? Por tanto, hay que construir una buena vecindad con los pueblos, y por tanto hay que apostar y hay que apoyar para que los pueblos de España se saquen de encima esta caspa borbónica que nos ha oprimido no solo durante el franquismo, sino en los años también anteriores, ¿no? Sí. Enseguida volvemos con María Eugenia y con Ramón, pero antes Zapin Apache. Aceptaremos entonces, en el momento en que se produzca una decisión del pueblo, aceptaremos la institución que el pueblo quiera darse como forma de gobierno. Se puede ser demócrata y se puede ser independentista. Las dos cosas, demócrata e independentista. Pero no creo que se pueda ser demócrata y defender el derecho a decidir. Los nacionalistas invocan el derecho a decidir de los menos para excluirnos a los más de ejercer nuestro derecho a decidir. El derecho a decidir de lo que es España es un derecho que le corresponde a todos los españoles, vivan en Bilbao o vivan en Ceuta.
El derecho a decidir, que entienden ustedes, es una falacia y es absolutamente inviable su aplicación. Siempre dijimos que esa consulta no se iba a celebrar porque atenta directamente contra la Constitución. Interponer un recurso contra una decisión que atenta gravemente contra los derechos de todos los españoles. El señor Mas lo que está haciendo es poner en tela de juicio el Estado de Derecho y poner en tela de juicio la democracia. Y eso de lo que es propio es de los estados y de los modelos y de los regímenes totalitarios. María Eugenia. Bueno, visto esto ya No. creo que falta voluntad política y sobran intereses partidistas por parte de todos, pero sobre todo mantengo que son los dos partidos que tienen la responsabilidad de gobierno en Madrid y en Barcelona. De ellos depende todo, pero lo que hemos visto en los últimos días creo que responde a esta falta de voluntad. Parecía que había en los últimos días cierta voluntad política, me parece demasiado decirlo así, pero sí que había un interés por parte del Partido Popular de ir suavizando la situación, de dejar... más callos. ¿Perdona? De no pisar más De no callos. pisar más callos, dejar que las cosas se hagan, pues se habían dado cuenta que los ánimos ya estaban demasiado caldeados. Pero, de repente, estallan 2, 3 casos de corrupción importantes en el PP. No quiero ser mal pensada, pero después de hablar con varios diputados del PP y con algún alto cargo que me aseguraba que no iban a hacer nada, que iban a dejar que los catalanes votaran el 9N, eso que para ellos no es una consulta ni es nada, de repente... Claro. Actuamos. Claro. Es que es como les queda Cataluña. Es decir, lo único que le queda a la derecha española para resistir es decir, no, que se independiza Cataluña. Es triste que Cataluña sea... Claro. Estamos los catalanes. Claro, ETA se acabó, pero es triste que Cataluña siempre sea un recurso para ganar votos o para fidelizar una parte del electorado. Pero en realidad es parecido a lo que le ocurría a Mas. O sea, cuando escuchábamos, claro, es que ahora acusan a Pujol de corrupto porque Pujol es independentista, que es como no, porque es independentista no, porque tenía un montón de dinero en Suiza. Es decir, que hay una especie como de retroalimentación entre corruptos. Claro, pero con estas cosas al final siempre parece que son falsas las informaciones o no, pero siempre es, por desgracia, es político corrupto. Y dices, bueno, al final no puede ser que sean todos. El mito de Pujol ha caído, pero hasta que no ha salido siempre se oía hablar de los hijos y eso y lo otro, pero no había pruebas. Y de repente las da él y se cae todo. Claro, pero había antes, es decir, nosotros usamos mucho la palabra casta, es decir, como una suerte de... Una casta con conciencia de clase que se protege. Villarejo siempre dijo, no me dejaron investigar a Pujol. Yo intenté ir a por Pujol y había, digamos, una suerte de acuerdos de sistema que impedían tocar a Pujol. Y es cuando el PSOE y el PP abandonan a Pujol a su suerte, cuando parece que sí se puede investigar y entonces sale lo que se sabía hace 10 o 15 años exactamente igual que se sabe ahora. Es decir, que es que ¿dónde está la novedad? Que le han pillado ahora, ya hace 15 años no se sabía que estaban esas cuentas. Pero no había ninguna denuncia. Eso cualquier persona... Hombre, el fiscal anticorrupción estaba diciendo, déjenme investigar. Sí, pero bueno, en este caso el fiscal anticorrupción dijo en su día, déjeme investigar, pero cualquier persona puede ir y denunciar. Sí. Claro. No, ya, pero digo, si en este caso a mí me llama mucho la atención la cantidad de gente, sin poner nombres, que ha dicho, no, a mí me venían y me extorsionaban. En el País Vasco, cuando se jugaban la vida, la gente lo denunciaba y en Cataluña no. Es que al final es eso, una connivencia del poder económico y el poder político, puede ser. Pero que ahora es muy fácil decirlo todo, pero durante estos años se rumoreaba, pero nadie menos el fiscal anticorrupción, que importante es, pero nadie salía y denunciaba, que es lo que debería haber hecho. Tendría que haber por parte de todos cierta responsabilidad social también en eso y actuar. Ramón. Sí, con que es independencia de Cataluña, ¿eh? Eso es ahora. Antes era que se rompe España. Hicieron una guerra civil para eso. Es decir, la cosa viene de lejos. Mira, yo como no represento ningún partido ni nada, de nada, me represento a mí mismo y soy poco de representar y poco de fiar. Hombre, de fiar. Hablo así, como decir, en nombre del nacionalismo español, el mío, que no creo, me parece que comparto con muy poca gente. Cuando digo
que lo mejor que nos puede pasar a los españoles, habida cuenta de que hemos fracasado durante 400 años en quitarnos de encima a esta oligarquía de cretinos, incompetentes, ladrones, meapilas y fascistas, es que los catalanes nos den un susto. Y efectivamente que los catalanes tomen la iniciativa que aquí nadie se atreve a tomar, que haya una sacudida, que de una vez replantee qué es lo que estamos haciendo con el país, qué diantres es esta historia, que se repite con las caras cambiadas, pero con las mismas palabras y las mismas ideas de hace 200 años y de hace 100 años, de la regeneración de Ortega, de la regeneración de las provincias, de Cambó, que ya ha salido el pobre Cambó otra vez. Yo podría también sacar, como no, a Macià, que también es catalán. Y claro, podría sacar al único presidente democráticamente elegido en el mundo en el siglo XX fusilado por los fascistas. Claro, y eso llega muy hondo al corazón de las gentes, al corazón de los pueblos, incluso a los que no somos del fusilado, que creemos que eso no tiene perdón de nadie y que eso plantea una situación en la que hay que tomar decisiones valientes. Y por supuesto que ya me conozco las teorías estas, como no, si son las de mi querido y llorado amigo Jordi Soler. El catalanismo de derechas, el catalanismo de izquierdas, la lucha de clases. El nacionalismo siempre ha sido un sentimiento, no ha sido una ideología, por lo tanto, la lucha de clases, que es una cuestión de intereses, pues no encaja con el nacionalismo. Y claro, tanto defender su simbiosis como su separación, pues es perder el tiempo. El nacionalismo es un sentimiento de la gente. Con los sentimientos no se puede legislar, que es lo que hacen estas buenas gentes. Una noticia, nada más, nada más. No sabemos lo que va a pasar mañana. Pero acabo de leer una noticia del Confidencial que dice que el señor Durán, la señora María, no sé cómo se llama, la vicepresidenta del gobierno, esta que también cobraba sobresueldos. Soraya. Soraya, esa de Santa María, sí. Y no sé qué otro digno representante de no sé qué están conchavando una reforma de la Constitución para reconocer el carácter nacional de Cataluña, el carácter de nación de Cataluña. Claro, cejas arriba, sí, muy arriba, porque estamos hablando de una derecha tan bestia, que cuando dicta sentencias, como por ejemplo el Tribunal Constitucional, ignora que eso de que Cataluña es o no es una nación, sea o no sea una nación, es algo que está por encima de sus planteamientos, porque es un sentimiento de la gente y no se le puede arrancar, porque llevan así 900 años y porque no pasa nada. En Cataluña hay un montón de cosas que se llaman Orquesta Nacional de Cataluña, Biblioteca Nacional Catalana, ¿y qué pasa? ¿Los van a ilegalizar también? Es decir, reformar la Constitución para reconocer el carácter nacional de Cataluña es una soberana estupidez, pero está muy mal pensada, porque va a desmovilizar bastante. Va a haber mucha gente que va a decir, vale, ya somos nación, ahora tranquilos nos podemos volver a casa. Y entonces, claro, ya solamente se quedan los irredentos y esos van a perder, ¿no? Pero fíjate tú, y eso, qué mala gente. Ahora reconocen que es una nación, pero se han matado por eso. Han asesinado por eso. Las carreteras siguen llenas de muertos. Y los han asesinado estos tíos, que ahora dicen que van a reformar la Constitución para reconocerla. Y ya definitivamente, ¿qué valor tendrán las cosas? Porque en la izquierda somos siempre muy críticos con nosotros mismos. ¿Qué valor tendrán las cosas? Que mira, han tenido que hacer eso. Si no se hace esto, que es muy ridículo, que no sé qué, que no nos llevamos bien, que la candidatura unitaria, que la no unitaria y tal, ¿tú crees que esto se mueve? No. Habrá que ver si esa noticia del Confidencial es cierto, que llamaría la atención un pacto de unión democrática con el Partido Popular para hacer una reforma constitucional, pero aquí falta alguien, que es el Partido Socialista. Se supone que hasta no hace tanto la única fuerza política articulada a nivel estatal, con un peso enorme en Cataluña, era el PSC.
O sea, yo os tengo que preguntar qué ha sido del PSC. Históricamente el PSUC, en su momento, pues representó algo importantísimo en Cataluña, probablemente el único lugar en el que el eurocomunismo funcionó, incluso casi mejor que en Italia. Pero el PSUC desapareció, el PSC de alguna manera representaba pues esos votos de clase trabajadora y de una voluntad política de una Cataluña con sus particularidades, pero integrada en el conjunto del Estado, y el PSC, o sea, cada vez da más la impresión de formar parte del pasado de Cataluña, un partido claramente en retirada. ¿Qué ha pasado con el PSC, Marta? Pues mira, Ramón ha tocado, yo creo, una parte importante. Hablamos de sentimientos y de identidades, y cuando un partido pierde sus sentimientos o sus identidades y su acercamiento o sus referencias con los votantes, pues percibe la sociedad esa ruptura de decir, bueno, ¿quién me está representando? ¿Quién me identifica? Yo creo que ha perdido una identidad y ahora mismo no tiene espacio en ese escenario que se ha montado, yo creo que en Cataluña, y además es evidente, ¿no? Gemma y Ramón. Sí, yo creo que la caída del PSC, que se ha destacado que bueno, tiene que ver con el debate soberanista, bueno, una parte tiene que ver con el debate soberanista, pero no solo tiene que ver con el debate soberanista. O sea, aquí yo creo que está actuando este tercer eje que algunos hablamos, el eje nacional, el eje socioeconómico y el eje de democratización, radicalidad democrática, nueva, vieja política. Yo creo que tiene mucho que ver con esto también. El PSC en Cataluña, sobre todo en el mundo local, en los grandes municipios ha tenido, bueno, antes Pablo hablaba de casta, bueno, un comportamiento de casta, o sea, se ha relacionado con focos de corrupción, con utilización de recursos públicos para el partido, con sueldos y privilegios para cargos públicos. Algo también tiene que ver, o sea, no solo expliquemos el hundimiento, porque las encuestas están dando un hundimiento del Partido Socialista catalán, no solo por el debate soberanista, sino, y yo creo que es muy importante ver este segundo elemento que tiene más que ver con esto, con una vieja política, si simplificamos, con una vieja política más que solo con un eje nacional. Ramón. Absolutamente de acuerdo con Gemma en lo de los tres ejes, y el PSOE se ha situado en los tres ejes en la parte que ahora mismo no concuerda con la mayoría de la sociedad catalana, y de ahí que no les representen. En este sentido, yo, es que claro, cuando me dicen, me preguntan o me califican de nacionalista, yo es que no me considero nacionalista. Y en todo caso soy independentista, porque el día que pueda ejercer mi derecho de voto, de decidir si Cataluña es independiente o no, yo votaré que sí. Y eso es lo que en todo caso me convierte como independentista, pero yo en mi vida privada, en las iniciativas que puedo hacer en el Parlamento, los discursos, cuando hablo con los amigos, no es el independentismo ni es la nación lo que vertebra todo eso, son otras cosas, pero bueno, votaré que sí. Y respecto a sentimientos, es que lo de los sentimientos también es, sí me considero catalán, pero es que mi padre es de Sevilla y mi madre es de Granada y mi hijo es de Madrid. Y la madre de mi hijo es de Madrid, y yo hace 13 años que vivo en Madrid, y además soy de Santa Coloma de Gramenet, donde el 90% de la población somos inmigrantes o hijos de inmigrantes. Entonces, no sé, esto tampoco del sentimiento, pues tampoco lo siento tanto. Es para mí una decisión racional que por determinados motivos, que los podemos hablar, yo pienso que Cataluña debe ser un Estado independiente que genere una estructura que permita articular los anhelos de la sociedad y de crear una nueva sociedad. Y aquí, claro, cuando para mí no tiene mayor importancia, simplemente se vota, y si una mayoría decide que somos independientes, pues somos independientes, y si no, vamos a ver qué relación tenemos con España, porque en todo caso la sociedad tiene la voluntad de decidir cómo se articula con el Estado español. Pero es que aquellos que me llaman me acusan de nacionalista y que además me dicen que eso es muy malo, me dicen, no, es que tú estás loco, ¿cómo vas a votar? Eso es imposible, tal. Vamos a ver, ¿quién es el nacionalista? ¿Quién es el que se toma esto como si le fuera por las venas y le sale esa irracionalidad y tal? Irracionalidad que está escrita, artículo 8 de la Constitución española, que dice que el ejército garantizará la unidad de la nación. Es que me parece brutal ese artículo, me parece absolutamente brutal. Y ellos son los que me llaman nacionalistas a mí.
Y luego quiero poner un ejemplo respecto a lo que decíamos antes de cuándo España va a negociar y tal. En la Constitución de 1812 decía que España era indivisible, y esa indivisibilidad era la unión de los dos hemisferios, incluida toda América Latina. Entonces se comienzan a independizar las repúblicas, y ya en el 98, que le queda Filipinas, Puerto Rico y Cuba, España se continuaba negando a darle los derechos de autonomía que reclamaba Cuba. Y justo antes, 2 o 3 meses antes de que se independice Cuba, el Parlamento español comienza a debatir la propuesta de autonomía para Cuba. Los cubanos dijeron, os metéis por donde os quepa la propuesta de autonomía, nosotros nos vamos a independizar y ellos quedáis con vuestra autonomía. Llegamos al final del programa, vais a tener todos un minuto de conclusiones. Empiezo por ti, Joan, que me habías pedido la palabra. Minuto de conclusiones. Bueno, muy rápido. A ver, yo en primer lugar entiendo normal que Unió y Partido Popular se estén poniendo de acuerdo, y ahí va a participar, si puede, el PSOE, ¿no? ¿Por qué? Que nadie se piense que solo hablan de Cataluña y de darle una salida al tema de Cataluña. Hablan de Cataluña, hablan de economía, porque son los de la reforma del artículo 135 de la Constitución, y eso Duran Lleida y Unió está de acuerdo, y hablan de la democracia. Y el pacto va a cerrar lo de Cataluña para que no se abran otras cosas. Y por tanto se le da la salida a la denominación en la Constitución, porque saben que lo de Cataluña, sumado a la crisis política y a la crisis económica, está poniendo al régimen en jaque. Y por tanto ellos lo quieren cerrar para que esto no se abra y para que ellos puedan seguir manteniendo su poder oligárquico, que en este momento domina la política. Por tanto, evidentemente nosotros todo lo contrario, vamos a reventar ese pacto y vamos a hacer que la gente que ha tomado las calles tenga la última palabra. Gracias, Joan. Ramón, tu minuto. Sí, 2 cuestiones nada más, una para mi querido tocayo y otra en general. Mira, el nacionalismo es un sentimiento y tan respetable como todos los sentimientos. El ser partidario del Estado y la independencia del Estado no tiene nada que ver con los sentimientos, te convierte en una persona que tiene claros sus intereses, los sentimientos y los intereses. Por eso no eres nacionalista, pero eres estatista. Muy bien. No eres nacionalista como el 99% de los nacionalistas españoles, que dicen todos que no son nacionalistas, porque el nacionalista siempre es el vecino, que es el que está por detrás. Y la cuestión general, en esa época que tú cuentas, la guerra Cuba, la guerra hispano-cubana, casi muy poca gente sabe que en marzo de 1898 Lord Salisbury, primer ministro de Gran Bretaña, pronuncia un discurso que ha pasado a la historia, se llama Naciones moribundas y naciones vivas. Y entonces dice que España es una nación moribunda, y eso lo recoge Almirall, y eso provoca un renacimiento del nacionalismo catalán. Gracias, Ramón. María Eugenia, tu minuto de conclusiones. Pues se ha perdido una oportunidad de oro por parte de todos los partidos, mantengo, sobre todo de PP y CiU, que son los dos que gobiernan, de llegar a una solución en Cataluña, buscar un camino. Si hubiese habido una consulta como se reclamaba por parte de buena parte de la sociedad catalana, podríamos saber si es verdad o no que la mayoría de catalanes quieren ser independientes. Se ha perdido una oportunidad de oro. No es ni sí ni no, ni sí no, ni sí sí. La única manera al final de saber lo que piensa la gente es votando. Eso tiene que hacerse negociando con la otra parte, con el Estado. Creo que vamos a un callejón sin salida, y la historia les juzgará en este caso, pero mantengo que Rajoy y Mas son irresponsables, y 2 gobernantes no pueden hacer lo que están haciendo. No sabemos si les absolverá. Marta. Pues tomando la palabra de Ramón, de esa sociedad viva, ¿no?, que queremos ser, esa sociedad moderna, esa sociedad global y unida, que es a la que tiende, yo creo que los avances contemporáneos defienden una democracia y un Estado de Derecho. Por lo tanto, hay que votar, y hay que votar en unas urnas de verdad, y hay que elegir unos representantes que realmente defiendan los intereses y a la sociedad, en este caso española, porque está convulsa, o catalana. Por lo tanto, yo creo que las cuestiones se resuelven en el Parlamento. El imperio de la ley defiende también el voto de todos los ciudadanos, y en ese ir y venir de la política, de la vida en general, de la historia, tenemos que aprender y saber reconducir la situación que tenemos y no llevarlo a un extremo y a una crisis social que para nosotros la verdad que tiene que ser triste y alarmante. Creemos que hay que construir y no destruir, y desde luego juntos podemos.
Gracias, Marta. Gemma. Sí, yo recojo el guante de Pablo que decía, ¿puede existir espacio político en Cataluña más allá del catalanismo? Yo creo que tanto en Cataluña como en España sería interesante enfocar la cuestión desde otro prisma, ya no un prisma identitario, sino un prisma democrático, y a partir de aquí intentar llegar a soluciones, creación de nuevos escenarios que nos permitan pensar en algún tipo de encaje o no encaje de Cataluña con el resto del Estado. Gracias, Gemma. Ramón. Cataluña va a votar, y va a votar de una manera mañana o de otra. Sí, mañana, pero luego votará en otras elecciones y tal. Entonces, el pueblo en este sentido va a ser soberano, como lo fue cuando votó a una mayoría de partidos que defendían claramente en su programa el derecho a decidir. Lo que pasa es que ahí los ciudadanos y la ciudadanía, y esto que tú decías, María Eugenia, de que, claro, los recortes en los hospitales y tal, es que la mayoría de la población catalana votó Convergencia. Votó a la derecha esos recortes. Entonces me puede decir, es que Esquerra lo ha estado apoyando y tal. Es que la población de Cataluña forzaba a Esquerra a ese apoyo, y si no lo hubiera hundido en la miseria. Sí que Esquerra ha tenido una cierta capacidad para introducir determinadas medidas sociales, pero la población catalana tiene clara que la asfixia por parte del gobierno español es tal que es muy difícil gestionar lo poco que hay en gasto social. Muchísimas gracias, Ramón. Muchísimas gracias a los 6. Seguiremos discutiendo en Fortapacha la próxima semana con el estilo que otros no tienen. Hasta pronto.